La bienvenida para todos en este nuevo video aquí en Algoritmo de Gol. Sport Boys y Alianza Lima empataron a 1 en un partido muy friccionado donde no hubieron muchas ocasiones claras de gol, pero donde podemos destacar muchas cosas a su favor, tanto del cuadro rosado como de Alianza Lima. Jugó mal Alianza, jugó mejor Boys, se neutralizaron, hubieron ocasiones donde al fin y al cabo uno puede decir que alguno mereció ganarlo, estuvo incómodo Pablo Guede, la verdad, como lo decían en la transmisión. De todo eso y mucho más vamos a hablar en el video de hoy, así que no olvides dejar tu like y suscribirte. Bueno, para empezar sobre lo que ha sido el partido, creo que el contexto para lo que era este duelo entre rosados y blanquiazules era muy interesante. Un Boys que llegaba a este partido como la mejor defensa del torneo clausura, tan solo había recibido un gol que fue justamente en la primera jornada del campeonato contra Chancas, y luego de eso había ganado dos partidos al hilo, el primero por 2-0 frente a ADT y luego una victoria en condición de visitante frente a Atlético Grau. Por lo que uno decía que Boys llegaba bien en lo que estaba haciendo el inicio del clausura, pero también lo que fue el cierre del torneo apertura era muy favorable para un equipo dirigido por Carlos Decio, que ha encontrado un plantel muy comprometido con intención de luchar más arriba de lo que uno tiene acostumbrado al Sport Boys en los últimos años, y donde quieren aspirar a replicar la hazaña del 2021 cuando Boys se metió en Copa Sudamericana. Claramente para esta ocasión Boys cuenta con muchos mejores nombres, con un mejor entrenador que en aquella oportunidad, y por lo que también, estando a vísperas de lo que va a ser un centenario histórico para el cuadro rosado, uno espera como fanático del fútbol peruano que un club tan tradicional como los Sport Boys pueda tener un buen año, pueda tener una regularidad a lo largo de lo que va a ser este cierre del torneo clausura. Bueno, de lo que va a ser este torneo clausura, porque recién inicia, pero también sobre lo que va a ser en el año su centenario, con jugadores que están a la altura, diría yo, de este equipo, con un arquero confiable como lo es Diego Melián, con una defensa que ha ganado jerarquía y está siendo muy sólida, con Riojas y Zambrano en la dupla central, con un John Top y Emilio Saba muy interesantes por los laterales, una mitad de la cancha que al fin y al cabo termina siendo destacable en cuanto a lo que es la recuperación y la dinámica para ir al ataque, como lo es Mora y Dacampo, y unos delanteros que realmente, para mí, opinión personal, son de los mejores del torneo como tal, como lo son Luciano Nequesor y Pablo Erustes. Un Erustes que no tuvo mucha suerte en Melgar de Arequipa, que tuvo que llegar ahora al Sport Boys para volver a tener más regularidad como lo tuvo antes en Deportivo Garcilaso, pero que al fin y al cabo termina siendo un jugador que aporta mucho en ataque. Un Erustes que para mí se destacó muy bien tratando de neutralizar lo que eran los ataques de Alianza por el costado izquierdo, en este caso con lo que fue el ingreso de Nicolás Díaz ante la salida de Marcos Guamán por lesión, y un Jairo Vélez que también se vio muy incómodo. Vamos a tratar de analizar un poco más sobre lo que fue el encuentro. No quisiera tampoco dejar de destacar el gran partido de Luis Urruti, que luego de lo que fue su salida de Universitario de Deportes ha encontrado un segundo aire, diría yo, con la camiseta rosada, con el cuadro chalaco, y donde creo yo que está siendo parte de un plantel que llega con mucha solidez para lo que va a ser este clausura y más que nada lo que va a ser el centenario. Porque uno lo que más quiere, creo yo, es ver al Boys bien, porque es un equipo muy tradicional, muy querido para muchos acá en el Perú, y por lo cual creo yo que es un equipo que, si bien uno puede a veces quejarse de que Boys de repente por ahí no es de los equipos que mantenga mayor regularidad a lo largo del año, sí es un equipo que ha sabido estar estable desde el cierre de la apertura hasta lo que está haciendo ahorita el inicio del torneo clausura. Por lo que va a ser muy interesante ver cómo va a avanzar Boys en el campeonato. Por su parte, Alianza, y esto más o menos para ir cerrando con algunos detalles para ya pasar a analizar el partido como tal. En Alianza se llegaba un poco con el tema de lo que era la presión por los goles en contra. Un partido donde Alianza vuelve a recibir un gol más, donde Alejandro Duarte empieza a dejar un poco más de dudas, diría yo. Ya no tanto se le está quitando la responsabilidad de los goles, porque cada gol que recibe Alianza pareciera como que Duarte podría haber hecho algo más.
No digo que el primer gol de Boys sea de mérito de Duarte, creo que el primer gol de Boys es un golazo, pero los otros dos goles que vamos a ir repasando que terminan siendo anulados, para mí tienen mucho que ver con lo que está haciendo un poco la falta de reacción del arquero blanquiazul. Después Alianza sufre lo que es la lesión de Marcos Guamán, un Guamán que con el esguince que se le formó por la hinchazón en el tobillo probablemente esté fuera unas cuantas fechas, y en Alianza van a tener que tratar de recuperar al 100% a Cristian Carvajal, tomando en cuenta que Carvajal es el que cumple el rol de lateral por izquierda. Porque en Alianza ayer improvisaron con el ingreso de Nicolás Díaz como lateral, tomando en cuenta que el chileno puede acomodarse en esa posición, más no siendo su lugar habitual en la cancha, y que al fin y al cabo a Guede termina de satisfacerle su actuación. Ahora, quería hablar también sobre Pablo Guede, porque en la transmisión durante el inicio del partido cuando se lesiona a Guamán, decían que Guede estaba ofuscado, muy furioso, muy incómodo, renegando por todos lados. No vi una toma donde veamos a un Guede desesperadísimo como lo describían en la transmisión, tanto en cancha como en cabina, pero me parece que al fin y al cabo Guede saca un poco o lima perezas en la conferencia de prensa, mencionando que fue un partido donde lo vivió tranquilo. No sé si lo diga con un poco de sarcasmo también, pero también supo halagar el trabajo del Boys, porque dijo que el Boys fue un rival que le jugó un muy buen partido, un rival muy digno, un rival que dio una buena muestra de cómo neutralizar a un equipo que viene bien como es Alianza. Y si Boys neutralizó a Alianza, también podríamos mencionar que Alianza neutralizó algunos aspectos del Boys, porque si bien podemos destacar el buen rol de Luciano Nequesor y de Pablo Erustes, en Alianza también la labor de los laterales en Alianza, tanto de Advíncula como de Nicolás Díaz, evitaron que los laterales como Saba y John Top, que son jugadores que pasan mucho el ataque, puedan también recurrir a esto. Porque si bien Alianza se vio neutralizado en gran parte del primer tiempo por muchos aspectos del partido, como fue la lesión de Guamán, diría también que la cancha del Nacional no se encuentra en un muy buen estado, que digamos, y también con un Jairo Vélez que acusaba molestias y donde todos seguimos esperando hasta ahora el cambio de Vélez, porque desde el minuto 15 del partido unos mencionaban que el Vélez iba a salir de la cancha sí o sí para el ingreso de Jesús Castillo, por ahí también se hablaba del ingreso del ruso Neira, y que Vélez se quedó finalmente hasta el final del partido, y tan solo Alianza hace ingresar a Alan Cantero, por lo que también quedaba la duda de qué está pasando con la banca de suplentes de Alianza Lima. Porque en Alianza se podía mencionar mucho lo que era un plantel rico en nombres, un plantel completo en cuanto a lo que eran las opciones en ataque, pero que con el paso del tiempo me parece que se ha ido debilitando. Hoy por hoy tú revisas las variantes en ataque de Alianza y Luis Ramos no está convocado por lesión, Kevin Quevedo y Piero Cari no son tomados en cuenta por Pablo Guede porque considera él que no entran en la dinámica del equipo o al menos no le dan lo que el entrenador pide. Guede es un entrenador que te pide mucho lo que es el sacrificio, lo que es ser un jugador comprometido con la táctica del equipo, que le guste cumplir algunos sacrificios que de repente no es en base a su posición. Y tanto Cari como Quevedo son jugadores más de talento, de futbolistas que quieren romper el molde para que con alguna genialidad se pueda ganar los partidos, que al fin y al cabo muchas veces puede funcionar y también eso es felicitado por muchos entrenadores. Pero cuando intentas hacer eso y no funciona, el entrenador te come vivo. Y eso es algo que al fin y al cabo a Guede parece que no quiere jugársela o no quiere arriesgarse con la posibilidad de que esto pueda suceder con estos dos jugadores y por lo cual no los tome en cuenta. Por eso yo siento que la falta de Guede, la falta de Quevedo y la falta de Cari le termina debilitando un poco las posibilidades en ataque a Alianza. Y te das cuenta que en Alianza no hay muchas variedades para poder reemplazar a Girotti o a Paolo Guerrero. De hecho, Paolo termina saliendo para que ingrese Cantero y de ahí no hay mucho más por qué jugársela. Gentile no se acomoda en el rol del doble 9. El caso de Yeray Mota es un futbolista que, si bien a mí no me gusta la frase de llevar a pocos a un joven, creo que Mota todavía no tiene las características que debería cumplir un 9 de Alianza. Y por lo cual no se la juega para que le resuelva el partido en cuanto a lo que es el joven delantero de Alianza Lima.
Pero ahora sí, pasando a analizar el partido como tal, me gustó mucho el partido que hizo el Sport Boys, que arrancas tratando de ser más animoso, pateando al arco con Nequesor, con Urruti, llegándole muchas veces a Alianza, y una Alianza muy incómodo, una Alianza que no encontró ni en Gaibor ni en Vélez la posibilidad de meter balones filtrados para que tanto Castillo como Girotti puedan romper el molde de la línea defensiva muy bien plantada por Riojas y por Zambrano. Por eso me parece que al fin y al cabo el rol de Mora y de Dacampo termina siendo muy fundamental en esto, porque tanto los dos ecuatorianos, Gaibor y Vélez, dicho sea el caso, no podían pasar esa mitad de la cancha, y cada vez que recuperaban Mora y Dacampo era una ocasión de peligro para Boys, porque la pelota iba para los costados, para Erustes o para el mismo Luis Urruti, y las ocasiones podían ser muy peligrosas. Por eso mencionaba que también a la hora de defenderse, tanto estos dos, Erustes y Urruti, cumplían un rol muy importante porque apoyaban al lateral, y por eso Alianza no podía pasar esa línea, prácticamente 2 líneas de 4 que había armado muy bien el conjunto rosado. Tras un cruce, como mencionábamos, de Luciano Nequesor con Marcos Guamán, el futbolista de Alianza Lima termina yéndose lesionado, cambiándole todo el panorama a Pablo Guede, teniendo que meter a Nicolás Díaz, y minutos después se acusaba lo que era una posible lesión de Jairo Vélez, que no termina de salir del campo, que por momentos se notaba que estaba rengueando, pero lo mantuvo. Veremos si termina eso siendo comprometedor para el futbolista blanquiazul, porque en Alianza no tienen muchas variantes en cuanto a lo que es un jugador que pueda cumplir el rol de Jairo Vélez. Después Boys reacciona en cuanto a lo que era las posesiones largas de Alianza, que empezó a tener un poco más la pelota, y tras una jugada que parecía que se iba a complicar, Melián saliendo desde el fondo, abre el balón al costado para que John Top le mete un buen balón filtrado a Urruti, lo hace pasar de largo a Garcés, que tuvo que cubrir el espacio por la derecha ante la ausencia de Advíncula, que había quedado muy adelantado. Urruti hace un recorte genial para sacarse la marca de Gaibor, le filtra el balón al delantero Justin Alarcón, que recorta muy bien también en esta ocasión a Esteban Pavés y resuelve de manera espectacular, lo cual es un golazo que no solo lo reconozco yo, lo reconocen incluso los mismos jugadores y plantel de Alianza Lima, ¿no? Guede en conferencia de prensa termina mencionando que el gol de ellos es un golazo, no es tanto de mérito de Alianza, es más un mérito del Boys por cómo termina aprovechando la falencia defensiva de Alianza Lima, pero también el recurso es buenísimo, el doble recorte a Gaibor y a Pavés termina siendo muy pero muy fundamental para que Boys abra el marcador y empezar a dar un golpe que traía flashbacks, diría yo, de lo que fue el 2023 para Alianza Lima. Recordemos que en el 23 Alianza en todo el torneo clausura perdió tan solo un partido, el cual fue contra el cuadro rosado, y que posteriormente desencadenó lo que sería la pérdida del título nacional de aquel año. Porque muchos hablamos también de lo que es la final contra Universitario, los empates contra la U, Cristal, Melgar y ADT, pero esa derrota ante Boys pudo significarle, si hubiera sido una victoria, claro está, Alianza Lima lo que pudo haber sido el título del clausura y con eso ser campeón absoluto. Por eso el resultado a favor de los rosados traía esos recuerdos muy gratos, claro está, para el hincha rosado y muy desafortunados para el hincha de Alianza Lima. Tras el gol del Boys, Alianza empieza a reaccionar, empieza a profundizar un poco más, pero sin generar ocasiones claras de gol, porque el partido va a terminar siendo eso, un partido donde ambos intentaron acercarse, aproximarse, pero no tuvimos ocasiones donde Melián o Duarte hayan sido figuras tratando de sacar algún remate importante bajo los 3 palos. Tras esto el partido se va al descanso y en el segundo tiempo Alianza, tal cual lo dijo Federico Girotti, Alianza sale muy boludo, como diría un argentino, ¿no? Claro está. Alianza sale dormido, le meten 2 goles, el primero de Luis Urruti, que es un centro buscando la cabeza de Nequesor o de Erustes, y que al fin y al cabo se mete ante la desatención, diría yo, de Alejandro Duarte. Pero previo a ello, Urruti había caído al piso y el balón le rebota en el brazo, y con lo cual termina favoreciendo al delantero del Boys, algo que es una acción que no debería ser válida, porque al fin y al cabo el jugador, si bien el balón le rebota, es un recurso que lo termina favoreciendo y termina generando un gol. La regla debería un poco más especificarse,
porque este tipo de acciones, si bien no se la lleva con intencionalidad, al fin y al cabo el balón al rebotar ahí, según dicta el reglamento, tiene que ser anulado porque termina siendo una jugada que favorece al equipo. Entonces, con la pelota rebotando en el brazo de Urruti, esto termina siendo justamente lo más importante dentro de la acción, que es polémica, claro está. Yo consideraría que estas manos no deberían ser sancionadas para que se pueda un poco más hacer más fluido el partido, porque al fin y al cabo no es que Urruti extiende el brazo para llevarse el balón a propósito o algo, no. Urruti estaba caído y la pelota le rebota en la mano. Pero el tema es que al fin y al cabo, según el reglamento, y los árbitros tienen que dictarse más que nada en el reglamento, es que esa mano termina favoreciéndole y haciendo que anote el segundo gol. Minutos más tarde, una muy buena recuperación de Mora en la mitad de la cancha hace que el ex Alianza Lima meta un balón filtrado para Neguesor, que la toca de taco y que Erustes transforma en el 2-0 con un Duarte que seguía dando muchas inseguridades cuando le pateaban al arco. A Duarte le patearon 3 veces a portería y las 3 veces entraron, solamente que en 2 ocasiones terminó viéndose favorecido por lo que fueron las anulaciones de los tantos. En esta ocasión el taco de Neguesor termina dejando adelantado a Erustes, porque si Neguesor no la tocaba, Erustes partía completamente habilitado, y al fin y al cabo incluso ese taco de Neguesor termina siendo anulado porque Advíncula llega incluso a quedar un poquito fuera de posición para dejar inhabilitado a Erustes. Si no, el balón que entró hubiera sido completamente invalidado para el segundo gol del cuadro rosado. Tras eso, Alianza recupera un poco la noción del partido, de que lo estaba perdiendo, y empieza a meter balones a la olla. El tema es que alguna tenía que salirle, y tras un centro de Fernando Gaibor, Girotti le rompe el arco a Melián y anotaba así el gol del empate. Tras eso, ninguno más tuvo una ocasión clara de gol. De hecho, por ahí el partido por momentos se fue demorando, se fue trabando, se fueron más que nada viendo cómo los dos podían de repente por ahí buscar la manera de darle una posibilidad de ganarlo, pero no habían ocasiones claras. Hasta el final del primer tiempo, cuando a Girotti le queda un balón servido, prácticamente como si fuera una escena similar a lo que fue el gol del empate, pero en esta ocasión un poco más centrado al arco, Girotti la manda afuera en un remate que pudo haber cambiado la historia del partido, y diría yo del campeonato, porque si bien en el partido de la U y Cristal mencioné que si Alianza le ganaba al Boys prácticamente todo se podía ir sentenciando, me parece que hoy por hoy hemos ganado un nuevo candidato al título del Clausura. Y no creo que sea una tontería decir que el Boys sea candidato, porque está jugando bien. Y si Boys se planta de esta manera ante rivales como Universitario o Sporting Cristal o Melgar, puede hacer cosas interesantes en lo que resta de este 2026, y por qué no meterse en un torneo internacional. Por su parte, Alianza me parece que no jugó su mejor partido. No digo que haya jugado muy mal, creo que al fin y al cabo terminan neutralizándose tanto los blanquiazules como los rosados, pero que al fin y al cabo demuestra que a Alianza le está faltando esas cositas que lo hizo un equipo arrollador en el torneo Apertura, y que al fin y al cabo también le está costando mucho lo que es la solidez defensiva. No creo que sea el escenario donde se tenga que cambiar a un arquero o replantearse cómo debe salir el equipo, pero me parece que al fin y al cabo en Alianza tienen que ajustar un poco más esos matices, tener un poco más de seguridad en defensa, y también que los delanteros empiecen a marcar más goles. Girotti ya se destapó, veremos si puede seguir marcando más goles. Este es su tercer gol todavía en el año. Y Paolo Guerrero, que para mí, si bien cumple un rol interesante, aportando mucho en la mitad de la cancha Alianza, me parece que al fin y al cabo Guerrero, Paolo ya no estaba para darte 80 minutos. Creo que Paolo está más que nada para darte 60, 65 minutos. Y por ahí, ¿por qué no ver la posibilidad de que en Alianza se puedan por ahí replantear un poco de que Alan Cantero vuelva al equipo titular? Creo que Paolo es un jugador interesantísimo que le puede dar mucho a Alianza, todavía siendo este su último año, pero le está costando todavía encontrar el gol o reencontrarse con el gol en este 2026. Paolo 2025 era una bestia. Marcaba goles por todos lados, en Copa Libertadores, marcó goles también en la Apertura, en el Clausura, con Pipo Gorosito, rotando el rol de único delantero con Hernán Barcos. Pero en este año parece que la disposición táctica de Guede, no digo que lo haya desfavorecido, pero que al fin y al cabo me parece que
no le asenta mucho todavía ser parte de este equipo. Creo que esto es más que nada todo lo que hay que hablar del partido de hoy. Me parece que en Alianza han hecho un buen trabajo y al fin y al cabo creo yo que tienen mucho para seguir mejorando. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y conmigo será hasta un próximo video.